sabemos que las bacterias, habíamos hablado de diferentes mecanismos de resistencia, entonces uno de los más importantes, sobre todo para los gram negativos, es la producción de beta-lactamasa. La ventaja principal que tienen los carbapenems, aparte del espectro amplio, es la capacidad de resistir a las beta-lactamasas, inclusive las BLE, es decir, las beta-lactamasas del espectro extendido, del espectro expandido. Ahora, ¿qué limitaciones tienen los carbapenems en su espectro? No actúan sobre gérmenes atípicos. Entonces, si bien un carbapenem cubre prácticamente a todos los gram positivos, a todos los gram negativos e inclusive a los anaerobios, no tiene actividad contra los gérmenes atípicos, es decir, aquellos que no tienen una pared celular bien estructurada. Como todos sabemos, los carbapenems, al ser beta-lactámicos, inhiben la síntesis del beta-glucano. Y si no hay una pared funcional, adecuada, estructurada, entonces los carbapenems no van a poder actuar ahí. ¿Cuáles son los atípicos? Bueno, los atípicos obviamente son la clamidia o clamidófila pneumonial, ahora se dice clamidófila, no se dice clamidia, bueno, también la clamidia trachomatis, el micoplasma pneumonial, la legionela pneumófila. Esos son gérmenes atípicos que deben haber revisado ustedes en microbiología, ¿no? Las riquecias también son atípicos, no tenemos muchos problemas con riquecias acá, son gérmenes que producen más infecciones en los Estados Unidos, ¿no? Los americanos, la fiebre de las montañas rocosas, en fin, acá no es muy habitual la presencia de riquecias. Después hay algunos gérmenes específicos donde también tienen poca actividad. Acá el principal, el más importante, es el estafilococo aureus resistente a la meticilina. Acá dice resistente a la oxacilina, pero recuerden ustedes de que la clasificación es en base a la meticilina. Obviamente si es resistente a la meticilina, también es resistente a la oxacilina. En todo caso, la forma de clasificar es estafilococo aureus meticilino sensible y meticilino resistente. Entonces, contra los meticilinos resistentes tampoco hay actividad. Contra el Enterococcus faecium, que es un raro, igual que esta Glucoderia cepacia, que son gérmenes raros, extraños, que raramente producen infecciones, tampoco son activos. Esa es la característica. Ahora, respecto a actividad, entonces, justamente el que mencionamos nosotros, los gram negativos, principalmente, sobre todo enterobacterias, incluidas pues la E. coli, la Klebsiella, la Serratia, el Enterobacter, la Pseudomonas aeruginosa. Todos ellos, aunque produzcan BLE, pueden ser afectados por estos carbapenems, ¿no? También, por supuesto, tenemos los influenza, la Neisseria gonorrhoeae, la Neisseria meningitis, o sea, los cocos gram negativos o otros bacilos gram negativos que no sean enterobacterias también van a ser afectados, ¿no? Acá podría estar el Campylobacter, que podríamos hablar de Salmonella, ¿no? De Shigella. Entonces, muchas bacterias gram negativas, prácticamente todas son afectadas por estos carbapenems. Dentro de los anaerobios, aparte de los bacteroides frágiles, tenemos a los leptococos, ¿no? Tenemos a Fusobacterium, Camptocytóphaga, son unos nombrecitos de anaerobios que pueden estar, por ejemplo, dentro de la boca de los gatos. Entonces eso, a manera de ejemplo, hay que recordarlo, es importante, ¿no? Mucha gente pues le gusta criar el gatito, ¿no? Tiene un gato. ¿Y qué sucede? Que la boca del gato es rica en anaerobios, y anaerobios más peligrosos que los del perro. Entonces es más peligroso una mordedura de un gato que una mordedura de un perro. Es más grave, dejando el lado de la rabia no tiene que ver, o sea, la flora normal, en nuestra boca también hay anaerobios, ¿no? Sin embargo, los anaerobios de la boca del gato son más peligrosos. Entonces, para los anaerobios también van muy bien los carbapenems, pero no le vamos a dar, pues digamos, después de que ha sufrido una mordedura, una sola, en fin, de tu gato, en la mano no vas a ver diferentes al carbapenem, ¿no? O sea, para los anaerobios, con una mordedura que no es muy grave y es una sola, ¿no? Obviamente te lavaste con agua y jabón, qué sé yo, pero parece que se va a infectar, ¿no? Comienza con un color rojizo al segundo día. Entonces se puede usar amoxicilina con ácido clavulánico, o como vamos a ver más adelante, usar clindamicina, que
que tiene efecto antianaeróbico, ¿no? ¿Cuándo se usa carbapenem? Cuando las mordeduras han sido varias, han sido graves, en la cara, en el cuello, y la persona está desarrollando una infección, digamos, más complicada, más extensa, ¿no? Entonces, en este caso, los carbapenem son excelentes, ¿no?, contra los anaerobios. Y dentro de los gram positivos, ¿no?, enterococos fecales, sobre todo, Listeria monocitógenes, que produce infecciones en pacientes que están en los extremos de la vida, o sea, los recién nacidos, o los ancianos ya muy viejitos, de la Listeria monocitógenes, capaz recuerdan ustedes de microbiología, también va a ser afectada. Por supuesto, el neumococo, o sea, el Streptococcus pneumoniae también muere pues lo que es el Streptococcus pyogenes, y el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus sensible a la penicilina, no es resistente sino es sensible. Entonces, ese es el espectro de cobertura que tienen estos fármacos. Como tienen eliminación renal, como la mayoría de los beta-lactámicos, entonces si hay insuficiencia renal hay que ajustar la dosis. Acá están algunos de los más conocidos, ¿no? Imipenem, cilastatina. Usa cilastatina agregada al imipenem porque hay una dihidropeptidasa en los túbulos renales que puede destruir al imipenem. Entonces, para inhibir a esa dihidropeptidasa, el imipenem viene combinado con cilastatina. Los otros carbapenem no necesitan eso, pero el imipenem sí. Es el primero que apareció, todavía está disponible, todavía se usa, ¿no? El más utilizado, sin embargo, en el momento actual es meropenem. Es en la mayoría de referencias, tratamientos de sepsis, de infecciones graves del riñón, del sistema nervioso central, neumonías intrahospitalarias por agentes resistentes, el meropenem es el fármaco que se utiliza. Hay algunos otros, inclusive hay uno o dos más que no figuran en esta lista, pero que son costosos, tienen agregados algunos inhibidores de beta-lactamasas y se han pensado para las BLES muy resistentes, porque hay unas pocas, 2 o 3 BLES que pueden destruir también los carbapenem, pero son muy pocas. La mayoría de BLES no son, sí son afectadas por el carbapenem. O sea, una Klebsiella productora de BLE sí puede morir con el meropenem. Solo hay muy pocas BLES, digamos, que pueden destruir a los carbapenem. Para eso se está agregando actualmente a los carbapenem, se les está agregando inhibidores de beta-lactamasas, así como piperacilina tazobactam o ampicilina sulbactam. Así hay algunos inhibidores que se están incorporando, pero no lo hemos puesto acá. Bueno, estas son sus concentraciones séricas, ¿no?, que se alcanzan, con esta dosis se alcanzan las concentraciones séricas máximas. La vida media en general es corta, como ven, un poquito más larga para el tapenem. Tienen baja unión, excepto el tapenem, tienen baja unión a las proteínas plasmáticas, no tienen un volumen de distribución muy grande, se metabolizan poco en general, no hay mucho metabolismo, la mayoría se excreta, como ven, 70-80% excreción por vía renal y sin sufrir muchos cambios, no hay mucho metabolismo hepático. En cuanto a la diferencia un poco en términos de eficacia, se considera que el meropenem es un poco más activo contra los gram negativos. En general, todos actúan bien contra los gram negativos, ¿ya?, pero el que es un poquito más dirigido a los gram negativos es el meropenem, ¿ya?, mientras que el imipenem y el ertapenem tienen un poco más de eficacia contra los gram positivos. Insisto, todos matan a los gram negativos, pero este parece ser un poquito más dirigido a ellos, y el primero y el tercero un poco más a los gram positivos, un poquito más de eficacia contra los gram positivos, ¿ya? Entonces, esa es la característica diferencial de los carbapenem. Finalmente tenemos a la Astreonam, ¿no? El Astreonam obviamente es un monobactámico, se considera un monobactámico. Entonces hay penicilinas, cefaloporinas, carbapenems y monobactámicos. El único monobactámico que tenemos disponible es el Astreonam, ¿no? ¿Qué características tiene? Como ven, la actividad de los antimicrobianos, y eso lo han revisado ustedes, depende de los grupos funcionales que estén unidos al anillo principal. En este caso, este grupo carboxilo, entonces potencia su actividad contra pseudomonas. El Astreonam en general es un fármaco que cubre enterobacterias, está dirigido a enterobacterias. En el caso del grupo carboxilo, eso lo hace más eficaz contra las pseudomonas, mientras que el grupo aminotiazol tiene que ver con este anillo pentagonal, entonces le da el espectro contra los gram negativos. Pero es así, son enterobacterias en general las que son aplicadas por el Astreonam. Ya no vamos a repetir las enterobacterias, ya ustedes las conocen
tiene estabilidad a la beta-lactamasa, pero no a las BLE, no es resistente a las BLE. Entonces una Goli-BLE, una Klebsiella BLE, sí lo podría destruir. Es estable a las beta-lactamasas comunes y corrientes, no a las del espectro B. Esa es la característica del aztreonato. En cuanto a las reacciones adversas de los beta-lactámicos como grupos, ¿no? La más conocida, ustedes lo saben, es la alergia o reacciones de hipersensibilidad. Las reacciones de hipersensibilidad son de dos tipos principales, ¿no? Hay 4 tipos de reacciones de hipersensibilidad, pero las que producen los beta-lactámicos son 2, ¿no? Principales. Las reacciones de hipersensibilidad tipo 1, o sea, la mediada por inmunoglobulina E, la inmediata, que lo han estudiado seguramente algo de llevar una inmunología, pero es la tipo 1, se debe a una combinación de una proteína del paciente con una porción del beta-lactámico, no todo el beta-lactámico completo. Esa porción está relacionada con el anillo beta-lactámico, se llama apteno, ¿no? Y eso se une a la proteína y en conjunto producen la hipersensibilidad. Viene la inmunoglobulina E, reacciona y libera mucha histamina, ¿no? Hay una liberación masiva de histamina, entonces la presión arterial se va al suelo, ¿no? La persona se choca, se desmaya, hipotensión, puede ser un paro cardíaco, es una reacción anafiláctica, un shock anafiláctico por penicilina, es la más conocida, pero puede darse por otros beta-lactámicos. Y la otra posibilidad es que se produzca un broncoespasmo, a veces como parte de la anafilaxia o a veces de manera individual. Igual el broncoespasmo, como un asmático, puede ser muy severo y la persona se puede morir, porque si no puede respirar, se pone cianótico, se pone morado, se puede morir. Entonces, estas son las reacciones de hipersensibilidad tipo 1, las más graves. Y las de tipo 2 son principalmente la urticaria, el prurito, ¿no? Salen ronchas, producen comezón, y la otra posibilidad es que salga un exantema, es decir, que aparezcan unos puntitos rojos en la piel que no producen comezón generalmente, o que producen una comezón muy ligera, y la persona dice, me ha dado alergia, ¿no? Me intoxiqué, dice la persona, me he intoxicado, porque tengo un montón de puntitos rojos en mi cuerpo. A veces produce un poco de comezón, a veces no. Generalmente están dentro de las reacciones de tipo 4, de tipo 1 y de tipo 4, ¿no? Mediada por células, ¿no? Por linfocitos T. Bueno, tipo 4. Entonces, ¿cuál es la importancia no tanto del mecanismo, sino del uso del beta-lactámico? Que yo espero que se acuerde, ¿no? Ojalá, ¿no? Porque sirve a futuro para los pacientes, ¿no? Si alguien es alérgico tipo 1 a la penicilina, entonces ya no puede usar otros beta-lactámicos, excepto el aztreonato. El único beta-lactámico que puede usar, tranquilo, un alérgico tipo 1 a la penicilina es el aztreonato. Los otros beta-lactámicos no se pueden usar, en general, no se deben usar, ¿no? Ahora hay excepciones, por supuesto. Por ejemplo, si el paciente tiene un cuadro de sífilis terciaria, ¿no? Una neurosífilis, entonces se puede practicar una desensibilización a la penicilina. ¿Cómo es eso? Ya se sabe que es alérgico tipo 1 a la penicilina, entonces se prepara una jeringa con adrenalina, otra con hidrocortisona, y se le comienza a inyectar primero 5 unidades de penicilina, después 10 unidades de penicilina, después 20 unidades de penicilina, así se va subiendo poquito a poquito. Y si comienza a aparecer la reacción, comienza a hacer la reacción alérgica, se le coloca la adrenalina, se le pone hidrocortisona y así, lo se llama desensibilización. ¿Y por qué se hace eso? ¿Por qué no se le pone mejor otro antibiótico? Porque en el caso de la neurosífilis es muy importante usar penicilina. Es el germen más sensible a la penicilina, lo dijimos en su momento, de fármaco de primera línea, ¿no? Y es una enfermedad grave de la neurosífilis. Entonces, eso se puede hacer. Ahora, en otros tipos de enfermedades hay que evitar las penicilinas y también las cefalosporinas y también los carbapenems. Otra cosa, la reacción cruzada es de 1 en 10. ¿Qué quiere decir eso? No lo hemos escrito, lo estoy mencionando porque es importante, espero que se acuerden, no me gusta escribir mucho, algunas cosas lo ponemos aquí para que queden, pero otras lo vamos mencionando, ¿no? De 1 en 10, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que de 10 alérgicos a la penicilina, 1 también va a ser alérgico a la cefalosporina.
Entonces quiere decir que no todos son alérgicos a la cefalosporina. De 10 que son alérgicos a la penicilina, uno también va a ser alérgico a la cefalosporina. Entonces los otros 9 no. Entonces eso es una cosa que tiene importancia. En el caso de la reacción de tipo 1, eso no justifica que se use la cefalosporina. Pero en el caso de la reacción de tipo 2, sí. En otras palabras, si yo tengo una persona que es alérgico tipo 4 a la penicilina, que tomó amoxicilina, para un problema de garganta y se enronchó, le salió un montón de manchitas rojas en el cuerpo, es alérgico tipo 4 a la penicilina. De repente le da una otitis, ¿no? Con Haemophilus influenza. ¿Se le puede dar cefuroxima? Sí. ¿Se le puede dar cefuroxima? Sí se le puede dar cefuroxima. Pero es alérgico. Sí puede, pero es alérgico tipo 4. No es alérgico tipo 1. Al tipo 1 no se le puede dar. Al tipo 4 sí se le puede dar. ¿Y por qué se le puede dar? Por dos razones. Porque la reacción cruzada es de 1 en 10. Hemos dicho que de 10 alérgicos a la penicilina, solo uno también es alérgico a la cefalosporina. O sea, puede ser que esté dentro de los 9 y no pase nada. Y si es el 1, le va a salir algunas ronchitas capaz, pero nada más. No se va a chocar, no va a necesitar adrenalina ni hidrocortisona. ¿Me deja entender? ¿Sí? Entonces, en los alérgicos tipo 4 sí se puede usar cefalosporinas o carbapenems. En los alérgicos tipo 1, mejor no, porque se puede chocar, ¿verdad? Se puede chocar. Entonces eso más o menos lo diré. Ya esto que acá ustedes lo lean, que lo descansen, algunas cosas vamos a mencionar. El uso de penicilina a dosis altas, como se usa en la sífilis, varios millones dentro del intravenoso, irrita el sistema nervioso. También la ampicilina puede producir convulsiones. Hay gente que se va a las farmacias y pide que le pongan pues ampicilina intramuscular, ¿no? Porque está mal de la garganta, más dexametasona, y se tomican así. Yo voy, cuando me resfrío, voy y me pongo eso. Cuando te resfrías, ¿no? Porque tienes un virus, ¿no? Sí, pues así son virus ilúcidos las personas. No van a la farmacia y se ponen, ¿no? Resfriado, porque eso me corta rápido. Si no, me demoro mucho. Corticoide, que si es antiinflamatorio, probablemente por eso se mejora rápido, aunque se sufre un poco de osteoporosis o le sube un poco la presión o si tiene su glucosa, no me importa, se pone. Y se pone la ampolla de ampicilina, de 2-3 gramos intramuscular. Aguantan ahí el dolor y se curan rápido. Yo sé de colegas anestesiólogos, una colega anestesióloga, no, pero tengo que ponerme porque si no, yo tengo que trabajar, si no, se me puede sonar. Pero es viral, porque no tomas un sintomático, no, yo tengo que ponerme, ya eso me corta. Y lo hacen. Si los médicos lo hacen, pues peor va a ser la persona común y corriente. En todo caso, en la dosis alta puede producir irritación del sistema nervioso y convulsiones, hay que tener cuidado, ¿ya? Después, los fármacos beta-lactámicos, como se eliminan por el riñón, tienen cierto riesgo de nefrotoxicidad, en particular la penicilina. Los que toman dicloxa, hay que avisar a los pacientes que están tomando a veces dicloxa por un estafilococo, que capaz le va a producir un poco de náusea, de dolor abdominal. Las aminopenicilinas, o sea, amoxicilina, aparte de que puede producir un poco de diarrea, se ha relacionado con este exantema. En los alérgicos aparece el exantema, que no produce comezón, produce simplemente las manchillas rojas. La penicilina no usamos mucho, entre otras cosas porque era nefrotóxica. Cefalotina ya no hay prácticamente. Cefalotina y no cefalosporina de primera generación. Yo les dije que la cefalosporina se acuerda en dos, que justamente están acá, que son cefalexina y cefasolina. Esta es nuestra lista resumen, esta es la diapositiva, digamos, clave sobre beta-lactámicos. Esto tienen que recordar ustedes, ¿no? Algunas características de los medicamentos, no más, no más medicamentos porque ya son nombres y uno los aprende, si quieres aprenderlo, pues no, pero no es tan relevante, ¿ya? Un ratito, ahora regresamos ahí. Entonces la cefalotina no está, hemos dicho cefasolina y cefalexina. Cefalotina era parenteral, pero ponía mucho la inyección, ¿no? Aparte que hay esta reacción, hoy día casi no se usa. Cefaclor es una de segunda, aumentaba las transaminasas, la resistencia un poco mayor que cefuroxima, alteraba un poco la microbiota de las bacterias, entonces tampoco usamos
Y todas las de tercera, igual las de cuarta, pues favorecen las sobreinfecciones. ¿Qué quiere decir una sobreinfección? Obviamente quiere decir que vamos a tener infecciones por el agente que produce diarrea con moco y sangre, que su compañero, como se va a decir, ahorita no me acuerdo cuál es el nombre. Difícil, Clostridium difficile. Entonces, es una bacteria resistente a la mayoría de antimicrobianos. ¿Por qué muere? Con metronidazol o con vancomicina. Pero como les estás dando cefalosporinas, se muere la E. coli, se mueren proteos, se mueren las bacterias que hay en tu microbiota, en tu intestino, y proliferan los hongos y aumenta también el Clostridium difficile. Y si produce colitis pseudomembranosa, va a haber diarrea con sangre, ¿no? Pues es un cuadro un poco agresivo. Entonces, esa es una característica, una precaución. Si no es necesario, eso también, disculpen que a veces hagan la crítica, parece que las farmacias son malas, las farmacias son buenas, ¿no? El problema es la persona que tiene, ¿no? Y el que va y pide, a veces exige, ¿no? Hay gente que se va a la farmacia, tiene ardor para orinar, no se extracciona. Me voy a la farmacia, ¿cómo me puede extraccionar? Y eso también me corta, dice, ¿no? Y después cuando le da una pironefrita, le pone extracción, no le hace nada, pues, ¿no? Le dice comprar carbapenem, ¿cuánto vale? ¿No? 50 soles, ¿no? 80 soles. No, muy caro, me dice persona por estar más barato, pero ya no te hace nada, pues, te está poniendo cada rato a una cistitis, no más que tenías. Y yo ahí te ponía. Bueno, entonces, estos son el resumen de los beta-lactanos. Ahí están las penicilinas, las 4 familias, las naturales, las antiestafilocócicas, las aminopenicilinas, con la ampicilina y la amoxicilina, hay incluso sus inhibidores de beta-lactamasa, ¿no? Tenemos ampicilina sulbactam intravenosa, si hay, pero a ver, como curiosidad, cuando salgan por ahí, vaya por Intafarma, que se yo en una farmacia, ¿no? Y pregunten cuánto cuesta ampicilina sulbactam intravenosa. Para que tengan una idea de cuánto cuesta, si está disponible también en la farmacia. Es costoso, es caro. Amoxicilina clavulanato había inyectable, se llamaba Augmentin, pero también igual, a ver, vean cuánto, si consiguen cuánto cuesta una ampolla de Augmentin. Entonces son fármacos muy costosos por las vías a veces parenterales. Generalmente usamos clavulanato oral, porque acá están las antiestafilocócicas. Nafcilina no tenemos, tenemos oxa y dicloxa, ahí están las vías de administración, usamos. Y antiseudomónicas, ¿qué tenemos? La primera nomás, piperacilina con piovine. ¿Qué viene? ¿Qué se llama esto? Tazobactam. Esto valdría todo, ¿no? Valdría otras veces no disponible la ticarcilina, pero esto sí tenemos, ¿no? Y se usa todavía bastante bien. Acá están las cefalosporinas, que hemos pedido que se acuerden. Acá está la de quinta, me parece que en la capital hay. No digo que acá en Trujillo no hay, es posible que haya en alguna institución privada, pero en Lima me parece que sí hay, algunas clínicas tienen cefalorina, cefalosporina de quinta. ¿Para qué sirve la cefalosporina de quinta? Sirve para cubrir a estafilococo meticilino resistente, que puede ser inclusive resistente al abanco, o un neumococo multiresistente. Para eso se usa cefalorina, para el neumococo multiresistente o para el estafilo meticilino resistente, que además no responde ni a la banca. Para eso es la cefalorina. Después la cefepime de cuarta. Aquí ¿quién nos falta? A ver si alguien se acuerda. ¿Quién de tercera nos falta? Porque en la tercera hemos hablado de un trío. Ceftriaxona, aquí falta su hermana, y la otra la ceftazidima, que era antiseudomónica. ¿Quién falta acá? Cefotaxina, esa es la que falta, ¿no? De igual son varios nombres, lamentablemente es así, pero son los que tenemos y los que usamos. Solamente están los que tenemos y usamos. Bueno, acá les decía que hay algunos agregados que se están haciendo, inclusive a los carbapenems, ¿no? Por ejemplo, se está agregando avibactam. Hemos hablado de tazobactam, de sulbactam, de amoxicilina clavulanato, hay avibactam, es otro inhibidor de beta-lactamasa, ya que a veces se agrega para mejorar la eficacia. Bueno, acá está el monobactámico, ya dijimos que era para aerobio gram negativo, básicamente, ¿no? Y pseudomonas. Es malo, no actúa contra gram positivos ni contra anaerobios, es
exclusivamente contra enterobacterias. Eso hace el asteronato, con su característica clave, ojalá no se olvide, que se puede dar en alérgicos tipo 1 a la penicilina. Es importante. La próxima semana tenemos nuestro primer pasito, capaz de preguntas sobre eso. Es importante que no se acuerde, salva a veces la vida del paciente cuando necesita un medicamento como este. Y los carbapenem que hemos mencionado, lo que usamos más justamente es imipenem y meropenem. Dor y ERTA y algunos otros casi no los utilizamos mucho. Estos dos son los más usados. Y es importante que actúan contra las GLE, acá hay un asterisco, son eficaces contra las GLE, contra las beta-lactamases de espectro extendido. También cubren pseudomonas y también cubren anaerobios. Son características de los carbapenem. Entonces, este es como el cuadrito resumen. Acá está la parte más puntual de los beta-lactamases. En cuanto a los grupopéptidos, los grupopéptidos, el principal pues es que no debemos olvidar la vancomicina, pero también hay pues teicoplanin, y otros fármacos que actúan contra el estafilococo meticilino resistente es el linezolid. No vamos a hablar del linezolid, pero quizás sería bueno que lo recuerden, por lo menos su nombrecito es linezolid, pertenece a un grupo de antimicrobianos que se llaman las sazolinodionas. Es un nombre medio raro, pero no vamos a entrar por ahí. Por lo menos hay que recordar la vancomicina, que es un grupo de... El mecanismo de acción principal, que lo dijeron la semana pasada, puede formar un complejo con la exterminación de alanina, como se ve acá. A veces reemplaza la alanina, a veces se combina con ella, y entonces ya no va a actuar la transpeptidasa. Ya no actúa la transpeptidasa, entonces inhibe la síntesis de la pared celular. Algunas características más importantes del grupo péptido, entonces inhiben la síntesis de peptidoglucano, obviamente actúan contra gérmenes, contra cocos gram positivos, tienen un espectro reducido, básicamente están dirigidos a los cocos gram positivos, más 1 o 2 gérmenes más. ¿Cuál es el germen principal? Es el Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Cuál es el germen complementario? Streptococcus pneumoniae multiresistente. Otro coco gram positivo puede ser enterococo también. Entonces son los tres básicamente los que actúan. Alguno más, los trinos difíciles. Igual y por ahí más o menos terminan el espectro. Son bactericidas solamente contra el enterococo, el caso del enterococo. Y se usan en pacientes que estén graves. Es la vancomicina, que no usamos más. Se usa en un paciente que está hospitalizado. Normalmente no se usa, como dijo algunos compañeros, en la comunidad, porque el paciente está muy mal, ha hecho una sepsis por estafilococo metilo resistente y está muy grave, una neumonía muy grave, está ahí, probablemente se va a morir, entonces hay que dar un antimicrobiano muy potente. Otra opción, en un alérgico a los beta-lactámicos, que no puede usar cefalosporinas de primera, que van contra el estafilococo aureus, podría ser una alternativa, o los que están infectados por especies de fármacos resistentes a los beta-lactámicos, pero particularmente, como hemos dicho, coco gram positivo. Para los gram negativos no sirve, coco gram positivo. Bueno, la administración es intravenosa, salvo para la teicoplanin que se puede usar oral. Ahora, en la colitis pseudomembranosa, que les dije que se puede usar contra infección difícil, se da oral. Estos medicamentos no se absorben. Entonces, ¿por qué dice acá que se da oral? Para que actúen en el intestino, como si fueran antisépticos. Justamente porque no se absorben, se van a quedar en el intestino y lo van a matar a la cuestión difícil que vive ahí en la luz del intestino. Entonces, se puede usar en la colitis pseudomembranosa de forma oral. Después, pues sus efectos adversos generalmente se utilizan corriente venosa diluidos. Van en un frasco, no pasan en bolo, no se pone directo a la vena. Se diluye el cloruro y se pasa, un frasquito de cloruro de 250, y se pasa gota a gota. Tiene que entrar lentamente. Ahora, ¿eso qué ayuda a prevenir? El síndrome del hombre rojo. Algunos dicen síndrome de cuello rojo, pero empieza por el cuello, porque toda la persona se puede poner roja. ¿Por qué sucede eso? Porque se libera histamina a nivel tisular. Entonces, para evitar este síndrome de hombre rojo, es una reacción alérgica, una reacción que produce, la vancomicina, se administra lentamente.
y es nefrotóxico y con cierto grado también de ototoxicidad. Acá está, ototoxicidad y nefrotoxicidad, que puede agravarse por los fármacos que vamos a comentar en un momento, que son los aminoglucosos, que también son ototóxicos y nefrotóxicos. Entonces es mejor no darlo junto con aminoglucosos, salvo que sea indispensable, si no se va a dañar más el oído y el riñón, ¿no? Tromboflebitis y puede reducir un poco las plaquetas y los glóbulos blancos. Aquí está la estructura de la vancomicina y vamos a ver que entonces el mecanismo de acción es justamente combinarse, ¿no?, como si fuera un sombrerito, combinarse con la D-alanina y bloquear tanto a las transpeptidasas como a la transglicosilasa, o sea, a las PBPs tipo 1, 3, 4 o a la PBP tipo 2. O sea, bloquea a las PBPs, pero no lo bloquea inhibiendo directamente a la enzima, sino generando un metabolito anormal, donde no va a actuar la transpeptidasa o la transglicosilasa, ¿no? Inhiben tanto la transglicosilación como la transpeptidación en las bacterias, ¿no? Acá dice que se unen a la D-alanina, el precursor de la síntesis de la pasta. Algunas características, sobre todo de la vancomicina, sobre quiénes actúan. Ahí están, estafilococo, neumococo, enterococo, son sus tres blancos principales, pero no cualquier estafilococo, el meticilino resistente. ¿Y por qué no el sensible? Porque el sensible muere con cefazolina o muere con dicloxacilina. ¿Para qué le vas a dar el glucopéptido? Este se usa en infecciones graves, ¿no?, que el paciente esté muy grave. A uno que no está grave, que por ahí tiene un absceso en su mano, le das por estafilococo, le das cefalexina o le das dicloxacilina, no le vas a dar vancomicina, ¿no? En un neumococo común también se puede dar ampicilina o amoxicilina por una neumonía leve, ¿no? No tienes que darle vancomicina. Si es multiresistente, sí. El enterococo sí puede recibir de frente vancomicina, puede que produce cuadros graves. Eclosión difícil por vía oral y rara vez contra la listeria. La listeria muere más con ampicilina, entonces mejor ampicilina, o con aminoglucosa. Nunca se usa contra gram negativos. ¿Por qué? Porque el glucopéptido es una estructura grande, macrocíclica, ¿no? Tiene varios anillos. Y como es grande, no puede entrar a través de las porinas. Entonces, los gram negativos son impermeables. No le hace nada el glucopéptido a la E. coli, a la Klebsiella, a la hemófilis, nada, no sirve. Hay proteínas de resistencia que están a nivel de la membrana, inclusive parece que tiene tarjeta de crédito, ¿no?, que está a nivel de la pared celular, ¿no?, y que son proteínas inclusive que se pueden transferencia por plasma, así, para hacer que otras bacterias que no son resistentes se vuelvan resistentes. Vía endovenosa, le dijimos que en infusión nunca se pone en bolo, por vía oral no se absorbe, solamente se da por vía oral contra los virus difíciles. La barrera hematoencefálica solamente es atravesada por el glucopéptido cuando hay meningitis, ¿ya?, cuando la barrera está inflamada. Si no está inflamada no pasa. ¿Por qué? Otra vez, porque es grande. Como es grande, no va a poder atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica. Eliminación renal, activo, casi no se metaboliza. Y los efectos adversos que ya dijimos, acá está el cuello rojo, el hombre rojo, en el